Rusia posee el Kinzhal, el Zircón. Misiles capaces de pulverizar un búnker a miles de kilómetros en cuestión de minutos. Armas que, según se dice, no pueden ser detenidas. Y sin embargo, cada semana, el hombre que lidera a su principal adversario, Volodymyr Zelensky, aparece en las pantallas de todo el mundo, a menudo desde el corazón de Kiev. A primera vista, es la gran contradicción de este conflicto. Una pregunta que resuena en todos los análisis. ¿Por qué el Kremlin, con todo su poderío, no da un solo golpe decisivo para descabezar al régimen de Kiev? La respuesta, como veremos, es mucho más compleja que una simple cuestión de puntería. De hecho, ¿y si mantener al rey enemigo en el tablero no es un error, sino el movimiento más calculado de toda la partida? Hoy no preguntaremos por qué no lo eliminan. Hoy revelaremos por qué, estratégicamente, no deben hacerlo. La decisión de Moscú de no apuntar directamente a la cúpula de Kiev no responde a una falta de capacidad, sino a la comprensión de que hacerlo sería caer de cabeza en 3 trampas mortales. Trampas diseñadas por los estrategas occidentales que podrían convertir una victoria táctica en un desastre estratégico sin fin. Analicemos cada una de ellas. La primera trampa es la más obvia, pero también la más poderosa, la trampa del martirio. La historia nos enseña que no hay nada más peligroso que el fantasma de un líder caído. Un Zelensky vivo es un político, con un índice de aprobación que sube y baja, con aciertos y errores garrafales, una figura criticada incluso dentro de su propio país y por sus propios militares. Pero un Zelensky eliminado por un misil ruso se convierte instantáneamente en otra cosa. Se transforma en un mártir, un símbolo eterno e inmaculado de la resistencia. Occidente no podría pedir un regalo propagandístico mejor. Se construirían estatuas en su honor, se nombrarían calles en su memoria. Su rostro se convertiría en la bandera que unificaría a sus aliados y a una población ucraniana desmoralizada de una forma que él, en vida, ya no consigue. Rusia ya no estaría luchando contra un hombre, estaría luchando contra un mito. Y los mitos, como todos sabemos, son a prueba de balas. La segunda trampa es la del diablo conocido, y aquí es donde el análisis de Zelensky como figura política se vuelve crucial. El Kremlin conoce a Zelensky, conoce su pasado como actor, su falta de experiencia militar y política profunda, y lo más importante, su absoluta dependencia de Washington, Londres y Bruselas. Pero si él desaparece, ¿quién ocuparía su lugar? Como el monstruo de la mitología, al cortar una cabeza podrían crecer 2 más feroces. El poder podría ser tomado por un general ultranacionalista, una figura como Budanov, por ejemplo, mucho más radical, impredecible y dispuesto a escalar el conflicto sin pensar en las consecuencias diplomáticas. Un líder así podría ser mucho peor para los intereses a largo plazo de Rusia. Pero hay más. Paradójicamente, Zelensky es, en este momento, un activo para la narrativa de Moscú. Es la personificación del régimen que Rusia dice estar combatiendo. Primero, su falta de autonomía. Cada viaje que hace a una capital occidental pidiendo más armas y dinero, cada discurso en el que repite punto por punto la retórica de la OTAN, sirve como prueba viviente para el Kremlin de que Kiev no tiene soberanía real. Es una marioneta, y mantenerla a la vista del mundo entero es la mejor forma de demostrarlo. Segundo, sus errores estratégicos. Desde la fallida contraofensiva hasta las polémicas leyes de movilización, su liderazgo ha estado marcado por decisiones que han debilitado a Ucrania desde dentro, generando descontento popular y conflictos con su propia cúpula militar. Para Moscú, ¿por qué interrumpir a un enemigo cuando está cometiendo errores por sí mismo? Y aquí llegamos a la trampa final, la más peligrosa: abrir la caja de Pandora de la intervención directa. El asesinato selectivo de un jefe de Estado, sin importar el contexto bélico, sería la línea roja definitiva. El pretexto perfecto, el casus belli, que los halcones de la OTAN han estado esperando para legitimar una escalada masiva. Ya no hablaríamos de enviar tanques o municiones, sino de la posibilidad de establecer zonas de exclusión aérea o incluso el despliegue de fuerzas de paz occidentales en el oeste de Ucrania.
sería el catalizador que podría llevar el conflicto de una operación militar especial a un enfrentamiento abierto entre Rusia y la OTAN. El Kremlin sabe que este movimiento no acabaría la guerra, sino que podría ser el verdadero comienzo de una mucho más grande. Y aquí es donde surge la pregunta lógica que muchos de ustedes nos hacen. Un momento, Israel lo hace constantemente. Elimina científicos iraníes, líderes de Hezbollah, comandantes de Hamas. ¿Por qué ellos sí pueden? La respuesta no es moral, es una brutal lección de geopolítica. Las reglas del juego no son las mismas para todos. Analicémoslo punto por punto. Primero, el escudo geopolítico. Israel es el más importante aliado estadounidense en Oriente Medio. Cada acción que toma, por controvertida que sea, ocurre bajo el paraguas protector de Washington, incluyendo vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia, en cambio, es definido por Occidente como el principal adversario geopolítico. No tiene escudo, es el objetivo. Segundo, la guerra de la narrativa. Los medios occidentales enmarcan las acciones de Israel casi universalmente como operaciones antiterroristas o defensa preventiva. Las víctimas son terroristas o militantes. Cuando Rusia realiza un ataque de precisión, la narrativa cambia a ataques contra ciudades o crímenes de guerra, incluso si el objetivo es de carácter militar. Tel Aviv tiene un cheque en blanco narrativo que Moscú jamás recibirá. Tercero, la naturaleza del adversario. Israel combate contra milicias y grupos no estatales o contra países tecnológicamente inferiores y aislados. Hezbollah, Hamas, los hutíes. Ninguno puede ofrecer una respuesta simétrica a nivel estatal. Rusia, por otro lado, se enfrenta al ejército más grande de Europa. Un ejército que está siendo armado, entrenado y financiado por todo el poderío del complejo militar industrial de la OTAN. La escala y las posibles consecuencias de una escalada son incomparables. Así que, cuando vemos a Zelensky en un podio, no debemos ver un fallo en la puntería rusa, sino una pieza deliberadamente dejada en el tablero. Una pieza que, para la estrategia del Kremlin, es más útil viva que muerta. Pero no nos equivoquemos. Esta contención no debe confundirse con debilidad. Seamos claros. Si el objetivo de Rusia fuera la aniquilación total, el conflicto habría terminado hace mucho tiempo. Con su arsenal convencional, sin siquiera mencionar el nuclear, Rusia tiene el poder de borrar del mapa toda la infraestructura ucraniana, de convertir sus ciudades en tierra quemada y de volver al país a una edad preindustrial. Pero ese no es el objetivo declarado. La estrategia de Moscú no es la de una conquista por aniquilación, sino la de un desgaste estratégico y la consecución de objetivos políticos a largo plazo. No necesita recurrir a las tácticas de Israel porque no está luchando en la misma guerra ni bajo las mismas reglas. La partida de ajedrez geopolítico no se gana con un solo movimiento espectacular, sino controlando el tablero, anticipando las trampas del adversario y a veces demostrando que el mayor poder reside no en la fuerza que se usa, sino en la que se decide, calculadamente, no usar.